Bienvenidos, esto es Vox. Poco Ortodoxas es un programa que hacemos 4 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, todos los martes a las 20 horas tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Nos pueden escuchar por Radio El Informante en elinformanteradio.com y por la repetidora de Córdoba, Tribu Contenidos, que pueden sintonizar en tribucontenidos.com.ar. Si no nos pueden escuchar en vivo, recuerden que subimos cada emisión en formato podcast, así que pueden buscarnos en su plataforma de podcast preferida o en YouTube. Como cada martes tengo el placer de presentar a estas co-conductoras de lujo. Buenas noches, Antonella Gerbaji. Hola. Buenas noches, Ana Laura Jaruf. Hola, buenas noches. Y bienvenida, Pía. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y le doy inicio al programa de hoy, en donde vamos a charlar de un montón de indicadores que sacó el INDEC durante esta semana: la carne, las grandes fortunas y cómo se distribuye entre varones y mujeres. Y tenemos una súper entrevista con Diego Balbi y Ana Julia Gavilán para charlar sobre el Bitcoin, que viene de capa caída a raíz de las declaraciones de Elon Musk y la prohibición de China para su uso. Así que si les parece, vamos directo a la consigna, que tenemos un programa súper completo. Buenísimo. Sí, para la consigna vamos a traer un pequeño homenaje, porque la semana pasada falleció el profesor Pablo Levin, y una institución, podemos decir, dentro de la facultad. Yo no tuve el placer de tenerlo, pero sé que ustedes, chicas, sí tuvieron clase con él. ¿Qué materias cursaron? Historia del pensamiento económico. Sí, yo también. La verdad, una materia muy, muy interesante porque abre mucho el foco. Me gustó mucho. Es también el curso ese es donde después Axel Tisdorf fue profesor también, fue ayudante de Levin, Sí. creo que trabajó con Economía marxista daba. Yo no la pude hacer porque la daban en un horario muy poco apto para trabajadores, 11 de la mañana, a ver si me lo Sí, cambian. yo cursé a las 11, todavía era la época que no laburaba, gracias a Dios. Ahora se podían hacer esos lujos, sí. No creo que Axel igual siga dando clases ahí, no creo que leen los tiempos. No, Me parece parece un poco que está ocupado. Pero bueno, volviendo a este pequeño homenaje que vamos a hacer, hablando del fallecimiento del profesor, Anto se acuerda de un concepto. A él le gustaba mucho el desarrollo de los conceptos y era muy particular con esto, que es la cataláctica o la catalaxia, ¿no, Anto? Sí, no me lo olvidaré. Marcó mi mente, sí, tal cual como decís, Noé. Bueno, yo les traigo la definición. Es una definición textual, pero para entenderla hace falta prestar mucha atención, porque la cataláctica es una teoría praxeológica, después les digo qué es la praxeología, acerca de la manera en que un mercado fija los precios y los intercambios en un mecanismo de orden espontáneo que normalmente se produce sin necesidad de que haya objetivos comunes ni planificados entre los agentes económicos. Su objetivo es el análisis de todas las acciones basadas en el cálculo económico y rastrear la formación de precios hasta el punto en el que el agente económico elige. Explica los precios de un mercado como son, no como deberían ser, idealmente. Las leyes de la cataláctica no son juicios de valor, pero pretenden ser exactos, objetivos y dotados de validez universal. O sea, una teoría universal para cómo se comporta el Estado en ausencia, ¿no?, de objetivos comunes. Muy parecido a lo que es el mercado malrasiano. No sé qué opinan ustedes, chicas, que es más popular, por decirlo de alguna manera. Claro, va un poquito con esto del ajuste automático, lo que es la mano invisible, cómo estilizar un poquito el comportamiento de algo que es difícil de explicar, básicamente, ¿no? Tal cual. Pero bueno, nosotros les queremos preguntar en la consigna de hoy, ¿quién les enseñó algo que recuerdan para toda la vida? Puede ser un profesor de la facultad, pero también puede ser alguien que se hayan encontrado durante su vida y que les haya enseñado algo que conservan. ¿Ustedes, chicas, tienen algún ejemplo? Yo tengo uno, ya quería arrancar. Sí, Tengo dale. uno que me enseñaron. Voy a contar que tengo un pasado de profesora de danza, y en ese contexto
me contaron algo que lo aplico en todos los aspectos de mi vida y es real, y es que los que más piden son los que menos dan. Y eso me lo dijeron por una cuestión de profesor-alumno, pero en cualquier relación que tengas, siempre, hasta ahora siempre se cumplió. Me gusta esa máxima. Sí. No. Una Yo tengo máxima total. enseñanzas también, así como enseñanzas de madre, diría yo. Tengo una que es todo se paga, ella dice todo se paga y se paga acá. Y otra que no la pude aplicar, pero solamente sé la frase, que es oso chiquito, pico de pato, que es para química, y nunca supe para qué se usa. Ay, no, Claro, no ¿viste? entendí. De Socatoa. ¿Te acuerdan de Socatoa? Claro, también. No, Como eso, ¿no? No, muy nerd de la escuela. Bueno, el Socatoa podría ser un ejemplo. ¿Qué cosa? El Socatoa. ¿Qué es no eso? sé qué es. Chicas, para que seno, coseno, tangente, sí. Claro. Ah, tenés razón. No, nunca lo Estaba tuve con pensando ese en el fondo nombre. de mi inconsciente en Socatoa. Tenés razón. Parece un nombre de futbolista. Enzo A mí me Catoa. da como un animal exótico. Los únicos censos son Francescoli y Enzo Pérez. Que los queremos mucho. Un besito para ellos. Un besito para los que seguro nos están escuchando. Seguro que sí. Tal cual. Bueno, yo les comparto la mía, que me la enseñó la persona mi niñera. Me dijo que cuando llueve con globitos, ves en la calle y hay globitos, es que no va a parar. Así que prepárate. Sí, la tengo esa, ¿eh? Me la han dicho. ¿Viste? Me Bueno, mata. bueno, si les parece, pasamos al tema de la semana. Dale. Comenzamos ahora con el tema de la semana. En realidad son varios temas, aunque uno es más importante que los otros, porque tuvimos algunos indicadores económicos que se conocieron. Por ejemplo, el estimador mensual de actividad económica, que se conoció que en marzo subió un 11,4% en la comparación interanual. ¿Sí? Recordemos que ya marzo del 2020 tuvo medio mes de cuarentena estricta, con lo cual el incremento tiene que ver con eso, y se ubicó solamente un 1,9% por debajo de lo que fue el periodo pre-COVID, es decir, febrero del 2020. Y bueno, lo que sí, hubo importantes subas del tipo récord en algunos sectores. Por ejemplo, pesca tuvo crecimientos de casi 60% interanual, la construcción de 44%, la industria del 29% y comercio de 23%. Estos últimos tres fueron los que tuvieron máximos históricos. Y además, un sector que nos interesa muchísimo a los economistas es el tema del comercio exterior, porque bueno, Argentina siempre necesita dólares y siempre con los problemas de restricción externa. También se conocieron los datos del intercambio comercial. Las exportaciones en abril alcanzaron los 11.000 millones de dólares, que es el nivel más alto desde agosto de 2014. ¿Sí? Recordemos también que tenemos un boom del precio de la soja, que siempre hay suerte con los gobiernos peronistas, ¿no? Que ahí es cuando sube. Cierto. Sí. El intercambio comercial aumentó, sí, casi un 50% en relación a lo que estaba pasando en marzo del 2020. Es un valor bastante grande, pero bueno, de vuelta, ya estábamos afectados por la pandemia. Y la balanza comercial registró un superávit de 1.470 millones de dólares, también el valor más alto desde julio del 2020. Entonces, es súper importante poder mantener un superávit de la balanza comercial, el ingreso de dólares, y en contraposición con esto, que ahí vamos al tema de la semana, que fue muy controversial, el gobierno nacional suspendió por 30 días las exportaciones de carne vacuna, acusando un aumento de precios en el mercado local mucho más alto de lo que es la inflación. Lo que se informó es que los precios de los distintos cortes de carne vacuna aumentaron 65,3% en abril con respecto a lo que estaba pasando un año atrás, y eso se ubica 20 puntos por encima de la inflación minorista anualizada hasta el primer cuatrimestre. En el caso de la carne de cerdo, su valor aumentó 58,7% y la de pollo 44,2%. Esto a su vez se junta con que
es el periodo de menor consumo de carne en los últimos años, y bueno, después también hay un montón de chicaneos políticos porque, bueno, hablaban de que cuando volviese el peronismo iba a volver el asado, y justamente lo que se está viendo es un aumento de carne muy grande, bajo consumo. Igual yo acá no quiero defender, esto es un problema, pero también es cierto, y no debería desestimarse, que hay una tendencia a dejar de comer carne. Digo, cada vez hay más vegetarianos, o quizás no vegetarianos, pero que yo porque quizás hablo por experiencia propia, uno va disminuyendo el consumo de carne también. Digo, eso no sé si lo están teniendo en cuenta. A ver, no digo que se justifique ni que la caída del consumo de carne sea eso, pero me parece que yo no sé, habría que hacer la tesis, a ver si es solamente producto de precios y de cantidades. Y hablando de precios y de cantidades, que ahora, bueno, en la parte de comercio exterior, de internacional, lo vamos a charlar con Pía. Lo que sí es cierto que la elasticidad precio de la carne, que es cuánto varía la demanda cuánto varía el precio de la carne, tiene un impacto muy bajo. Entonces, lo que en realidad tiene más peso es cuánto varía el ingreso de la demanda. ¿Por qué digo esto? Porque justamente muchos economistas están advirtiendo, diciendo, mira, no solamente esta medida no va a lograr lo que el gobierno quiere, sino que encima estás generando un cuello de botella mucho más grande de que ya es el estructural de Argentina, y lo que puede afectar eso de la cadena de valor hacia atrás, ¿no? Porque esto no es solamente el que exporta la carne, sino que está el distribuidor, el productor, y así hay un montón de gente involucrada en el medio. Bueno, me gusta eso que contás de las elasticidades. Si se extrapolara, si hiciera este estudio que propones para Argentina, o sea, para el consumo local, hay que ver cuánto hay de precio de carne y cuánto es un problema de que la demanda está muy deprimida por la capacidad de compra de los trabajadores. Durante este año fue muy perjudicada. Los salarios no crecieron al ritmo de lo que creció la inflación y muchísimo menos al ritmo de lo que creció la carne, ¿no? Tal cual, sí. Claro. De hecho hay una tendencia, lo que dijo Anita de la tendencia creciente del consumo de productos cárnicos, que se ve hace bastante tiempo, también de lácteos incluso. O sea, entonces el negocio de los tambos también está amenazado por este tipo de cuestiones. Y también está el tema de cómo puede afectar esto, porque ya no es más la idea de un estanciero que tiene toda la ganancia que se obtiene por el negocio de la carne. La formación del precio ya tiene muchas variables. No sé si ustedes están familiarizados con el trabajo de Roberto Bizán, un profesor muy prestigioso en la Facu. Hizo un análisis también de cómo se compone el precio, que si viene una parte significativa de impuestos, también está una estructura de costos altamente dolarizada. Por ejemplo, los feedlot, que tienen que tomar insumos, muchos en dólares, muchos sujetos al precio de los granos. No es un tema tan simple, es muy complejo. También uno hace una apuesta, porque es una inversión que la hace a largo plazo, que tiene que invertir quizás en dólares, pensando que capaz es un año de elecciones, capaz que cambia el presidente, que me ponen retenciones, que me sacan retenciones, que no sé qué va a pasar. Y capaz en 9 meses, que es lo que dura el promedio de la cría de la vaca, te puede pasar que conteste completamente distinto, o puede que justamente esto, que uno no puede exportar por más que dure un mes, y en definitiva desincentiva la producción, y es una producción que también se exporta. Sí, y aparte, perdón, me parece súper preocupante en el mediano plazo también, porque es real que, a ver, vos estás dejando de abastecer a mercados internacionales que en este contexto se tienen que abastecer de otro, entonces vos le estás regalando mercado a otros países, y eso puede que se revierta, pero puede que no. Entonces, digamos, quizás esta medida la pensaron de muy corto plazo, solamente para que vamos a suponer que tiene éxito, que baje el precio del mercado local, pero después nadie te asegura que cuando vuelvas a abrir, las relaciones comerciales internacionales van a volver a estar como antes, y como aquí no ha pasado nada. No sé, es mi opinión. Es muy competitivo el mercado internacional, no es lo mismo, claro, que no me entreguen a mí el pedido de Mercado Libre en los 5 días, que vos no le entregues a tu proveedor en China de acuerdo a los contratos pactados. La carne de exportación, está bien que China consume carne de menos calidad, pero suele ser
de alta calidad y altos estándares. Bueno, justo lo que decís, Noé, es un punto clave a lo que queríamos tratar también en la parte internacional de esta cuestión, que es justamente que, bueno, si bien China cooptó una porción importantísima de la exportación de productos cárnicos, lo que se exporta a China es más bien la vaca que se llama acá de descarte, que es vaca que no se consume acá casi, es la vaca que ya no se, o sea, las hembras adultas que ya no se destinan para reproducción, que acá no se consumen más que para reproducción, básicamente, sería como la vaquillona, con lo cual tampoco es algo que quizás termine moviendo la aguja internamente en cuanto a precios. Entonces, no solamente que te quedas, por un lado, sin una vía de exportación, por más que sea un mes, de vuelta, estamos analizando la medida aisladamente, sino que también capaz el efecto en precios internos sea nulo porque es un producto que acá capaz no mueve la aguja. Y somos además, como continuando un poquito con lo que planteaste, somos estamos entre los 5 países que exportan carne bovina, con lo cual perder un poco esos lugares, sobre todo la exportación de cortes premium o este tipo de cortes o este tipo de vacas en realidad que no consumimos nosotros, quizás en el momento que se necesitan afluentes grandes de divisas, sobre todo para financiar este momento difícil que vamos a tener, es un tema complejo, más allá de la estructura de la deuda y eso que creo que puede perjudicar. Si bien no nos alimentamos de las exportaciones para financiar los ingresos fiscales, los gastos fiscales, sí es un número que resta, digamos, ¿no? Entonces creo que estaría bueno ver hasta dónde puede llegar la medida. Además, otra de las cuestiones que puede haber afectado el precio es que justamente este precio de los commodities, este boom que tuvimos en relación a lo que dijo Anita con el aumento, este viento a favor, esta bonanza externa que tenemos, encarece la estructura de los costos, porque la vaca de pastoreo se tiene que hacer de un terreno justamente que tiene que mantenerse, y esta estructura de costos está muy dolarizada. Además de que China, cooptando mercado, también empuja un poquito la suba de precios, con lo cual este combo que se terminó formando, más el precio alto del ternero, porque justamente con las devaluaciones del año pasado quedó caro, se generó como un clima más que particular. No sé qué les parece, chicas. Totalmente. Es preocupante porque también es uno, más allá de los veganos, ¿no? Es uno de los alimentos con más que más nutren a la población, una población con un nivel de pobreza bastante alto, y una cosa es elegir no comer carne y otra cosa es no poder pagarla, así que estaría bueno que todos se sienten a charlar y puedan resolverlo. Si les parece, vamos a pasar para el agrohilo. Dale, perfecto. Vamos. En el agrohilo de hoy les traigo un tuit de Julia Estrada que dice lo siguiente: @Juli_Estrada. El 76% del aporte de grandes fortunas es masculino. ¿Qué significa aporte de las grandes fortunas, chicas? No sé si se acuerdan, pero es este impuesto que se le cobra a los mega ricos, por si algún oyente está ahí medio perdido. Entonces, Julia demostró que los más ricos del país son hombres. O sea, really, es como spoiler alert, ya sabíamos, pero 76%, o sea, deja un espacio mínimo para las mujeres. Y después también se puso a estudiar lo que es bienes personales, que son gente que tiene poder adquisitivo, pero no son los mega ricos, digamos. Gente que tiene una casa, un auto, un barco, entre otras cosas. Es un barco, ¿no? Ya como que estás hablando de otro level. Otro level, pero no son los de las grandes fortunas, digamos. Son un escaloncito, o 2, o 3, o 4, o 5 más abajo. Grandes fortunas, estamos hablando de las 12.000 personas más ricas del país, digamos. Estamos hablando de un Pablo Roca, un Eurnequian, gente de las high personales te lo paga alguien que tiene 2 casas, por ejemplo. Claro, no, bienes personales es algo más mundano, más alcanzable, ponele.
No, ¿El claro. aporte si tenés- solidario dónde entraría, entonces? No, el aporte solidario estamos en la High Society. Eso es Pablo Roca. Ok. 12.000 Carlitos Tevez. más ricos, claro, las 12.000 personas más ricas de Argentina es aportes a las grandes fortunas. Y de ese 12.000, el 76% son hombres, ¿sí? Bueno, bienes personales es como dijo Noé, tenés una casa y un departamento en Mar del Plata y ya estás pagando bienes personales. Entonces, de esa gente que ponele que es la clase media acomodada, si somos buenos, el 66% son varones. O sea que este desequilibrio en ingresos, que nosotras siempre hablamos de la brecha de salarios, se ve plasmada en lo que son los bienes también. Porque uno puede ver, siempre vemos en el PH que los hombres cobran más que las mujeres, pero al cobrar más también tienen más bienes y entre los más ricos son bastante más ricos que las mujeres también. Así Sí, que... tanto, porque dijiste, es la clase media acomodada, es un poco más que la clase media acomodada. No, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? No sé, porque es como son ricos, son clase media Pero acomodada, son ¿se le alta. explico a una persona que tiene un departamento en Buenos Aires y uno en Mar del Plata? Sí, habíamos hablado con Tetrango, que sí, para la estructura de la Argentina, con los ingresos, sí. Es el Bueno, decil bueno, más alto. Claro. Pero Claro, el pero problema en términos es el estructurales 4%. son las más ricas. Claro, el problema del decil más alto es que Claro, no. el famoso problema del 1%. El 1% de la población más rica concentra mucha más riqueza que el resto de la población. Entonces, dentro del último decil hay diferencias marcadas, como estas personas Claro. que tienen un departamento acá y una casa en Mar del Plata. Y Claro. bueno, Pablo Roca, Tevez, ahí en... Ah, Sí, Pablo Roca, como que Pablo Roca, clase media acomodada, era como un montón. No, pero no dije eso, ¿eh? O se me entendió mal. No, Ah, perdón. bueno, pareció. Cuando dije grandes Bueno, dale. fortunas, dije los súper ricos. Ok. Y para mí, bueno, cada uno está bien, entiendo lo que me decís, Ana, que para el INDEC es considerado rico, pero para mí nuestro país está tan deteriorado que una persona con un departamento en Mar del Plata es considerado rico. Pero Claro, esa una es mi realidad opinión es decir, que el 1% más pobre es mucho más poblado que el 1% más rico. O el Sí, 4, no, o el claro. 5, o el 10%. Claro, es que en nuestro país hay tanta pobreza que ya tener 2 propiedades te consideras rico. Pero bueno, no importa, porque eso es algo totalmente personal, no quiero aburrir a los oyentes con mis pensamientos. Pero nada, lo que sí quería destacar es la diferencia entre hombres y mujeres, hasta entre los más ricos. Digamos que las mujeres, es como los niños y las mujeres son generalmente más pobres que los hombres, y por el otro lado también, o sea, desde los dos extremos ocurre lo que es la diferencia por sexo de la pobreza. Exactamente, Así que se nada. llama feminización de la pobreza, lo que estás comentando. Claro, necesitaba tus saberes, ¿no? Y vos sabés mucho más de esto que yo. No, lo explicaste fantásticamente bien. Las mujeres somos más pobres que los varones. Las mujeres pobres son más cantidad que los varones pobres, y las mujeres ricas son menos cantidad que los varones ricos. Es como la contracara, ¿no? Así como la pobreza está feminizada, la riqueza está masculinizada. Sí, Tal cual, sobre todo las amuras. Hasta en Sí, los sí, súper sí. ricos, pero sí. Bueno, si les parece, igualmente podemos cerrar este segmento con un mimito que les planeaba dar para 25 de mayo. Piensen en comerse ese locrito, bien calentito, una caricia al alma, algo que nos dé un poquito de vibras positivas, pensar en un futuro mejor. Vamos con Samba Mi Esperanza, ¿les parece? Me encanta. Me encantó. Me parece, me encanta. Vamos, chicas. Y entramos a este segundo bloque de POX, en el cual vamos a tener una entrevista. Hoy recibimos a 2 personas, 2 invitadas muy especiales, que nos van a contar todo lo que tenemos que saber sobre el mundo cripto. Creo que en este momento es más que pertinente. Vamos a recibir a Diego Balbi, quien es relator de la Secretaría de Auditoría Financiera y Proyectos de Inversión en el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. También es investigador del SEAT
y realiza investigaciones y ponencias aplicadas a blockchain, criptoactivos e inteligencia artificial. Por otro lado tenemos a Ana Julia Gavilán, que es contadora independiente, consultora y docente, y su investigación se centra en blockchain y derecho internacional. Ambos son integrantes de la comunidad de networking Crypto World, así que sin más por aclarar, primero buenas noches, les agradecemos mucho por el tiempo que están invirtiendo en estar acá. Hola Diego, hola Ana Julia, ¿cómo están? Hola Pía, ¿cómo están? Hola chicas, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por la invitación. La verdad que un verdadero placer compartir espacio con ustedes. El placer es más que compartido, desde ya que estén acá participando con nosotros, muchísimas gracias. Voy a arrancar y voy a hacer una pregunta más bien introductoria, ¿no? Para introducir a nuestros oyentes que siempre nos preguntan qué pasa sobre este mundo cripto, qué podemos saber, ¿no? Primero, ¿qué es una cripto? ¿Cómo surgió? ¿Cómo es que llegó a tener un valor tan alto en el mercado? No sé cuál de ustedes quiere romper el hielo, pero podemos empezar por ese lado. Bueno, Dieguito, ¿te parece si vos conceptualizás y después yo doy una bajada más a tierra? Me parece fantástico. Vamos a arrancar a ver. Cuando hablamos de criptomonedas o criptoactivos, tenemos que hablar quizás en la génesis, remontarnos al año 2008, que en plena crisis financiera internacional, quiebra de bancos importantes, surge un documento vía mail, que fue en su momento un white paper, de un tal Satoshi Nakamoto, que al día de la fecha es desconocido, se podría decir que es un seudónimo, pero que desarrolló lo que sería un documento, o publicó un documento que se denominó Bitcoin, un sistema de dinero en efectivo electrónico peer-to-peer. A partir de ahí, eso fue el 31 de octubre del 2008, Día de Brujas, y a partir de ese momento empieza a generarse un fenómeno, o es lo que sería el nacimiento de la primer criptomoneda, fue el Bitcoin, que recién, si bien fue en el año 2008, empieza a tomar valor de alguna manera, como que no es que cotiza, sino como que tiene un valor monetario, recién en el 2009, donde se produce un intercambio. De hecho, se mina el primer bloque génesis de Bitcoin en el año 2009 y se podría decir en el año 2010, 22 de mayo del 2010, se produce lo que sería una primer interacción monetaria con los Bitcoin, donde estamos a 2 días de que sí, se el Pizza Day, ¿no, Diego? Exactamente. El famoso Pizza Day. Pero en ese momento el Bitcoin no valía mucho, ¿no? En ese momento el Bitcoin no tenía valor, valía 0,000 centavos de dólar. Claro. Y justamente en ese momento, cuando se produce el Bitcoin Pizza Day, lo anecdótico es que hubo un ofrecimiento que en realidad fue por mail en ese momento, de una persona que ofreció por 2 pizzas 10.000 Bitcoin. Amo. Fue el 18 de mayo, pero la anécdota es que después no le respondían, no sé qué intercambios habría en ese momento comercial, bueno, pero es como que no le respondían y llegó a marcar si eran pocos los Bitcoin que estaban ofreciendo por las pizzas, y se concreta la operación el 22 de mayo del 2010 con un valor aproximado de entre 30 y 40 dólares. Hoy ese valor es anecdótico, trasladado a la actualidad, porque en la cotización actual sería representativo aproximadamente de 400 millones de dólares, los 10.000 Bitcoin. En solo 10 años más o menos. El señor que habrá vendido esas pizzas, hoy no sé dónde debe estar. Espero que no haya vendido esos Bitcoins. De todas maneras, esa operación que lo puede por ahí comentar Ana, si bien es como que podemos salir de lo que es Bitcoin y quizás
viendo las transacciones de la trazabilidad, eso se puede rastrear a los efectos de que las operaciones, y ahí me introduzco un poquito en lo que es la base de toda la tecnología que marca lo que es el fenómeno cripto, que es la blockchain, donde su trazabilidad te permite poder ver esas operaciones que se dieron en mayo del 2010 entrando a un buscador de blockchain y se pueden ver las operaciones, incluso la hora exacta donde se produjo esa transacción, que creo que eran las 3:16 de la tarde, y se pueden ver todas las operaciones que se generaron en la blockchain a la luz de esas registraciones. En ese momento creo que figuraban 0,00 centavos de dólar, digamos, la transacción, más allá, y hoy representaría, bueno, hoy a la cotización actual por la baja importante que sufrió Bitcoin en el día de ayer. Si no, si hubiera sido hace un par de días, hubieran sido 500 millones de dólares, y si nos remontamos a abril del 2021, donde en este año el pico de cotización que tuvo, hubieran sido 600 millones de dólares. Con lo cual también ahí estamos viendo un poco la respuesta a la volatilidad de la cotización que tiene en particular el Bitcoin. ¿Y cuándo fue, Diego, que empezó a tener un valor tan alto? Porque hoy está $400.000 más o menos, perdón, $40.000 más o menos un Bitcoin. Y antes valía solo centavos de dólar. ¿Cuándo ocurrió este cambio? La evolución de Bitcoin, cuando empieza a cotizar a partir del 2010, él tuvo creo que fue en el 2013 que llegó a cotizar a $6.000. El pico lo tuvo, el pico como que cuando las cripto tienen un valor, el pico de cotización se le llama ATH, como que es el all time high, como es que toma el máximo valor. Lo tuvo en el año 2017, que creo que llegó a $17.000, y después tuvo una baja importante, y después ya empezó, ya a partir del año 2019-2020, empezó a subir, y ya es como que empezó a marcar altos y bajos, pero los pisos los iba marcando a partir de 20.000. Voy a hablar de 10.000, 30.000, 40.000, bueno, llegando a $60.000. Obviamente claro. que Perdón, Diego, ¿y puede ser que sea muy volátil con las noticias que salen hasta de Twitter? Porque un tweet de Elon Musk, el último que salió, que está en contra de la sustentabilidad del Bitcoin, lo hizo bajar un montón. Y de paso, ya que estamos, te pregunto por la sustentabilidad del Bitcoin. Bueno, Antonella, en eso me voy a meter un poquito Sí, yo para decirte la diferencia de inversor. El inversor que no conoce, que no estudió y no sabe de la cripto, si no se metió por la moda, es aquel que se asusta rápidamente ante los cambios del valor y sale a vender. Es lo que se llamaría el paper hands. Ahora, el que más o menos conoce del mundo cripto es aquel que se llama Diamond Hands, que sabe que la cripto va a sufrir variaciones porque su valor está netamente relacionado a la oferta y a la demanda. Es decir, no intervienen otras variables, es oferta y demanda. Lo que pasa es que depende esa oferta y demanda de quienes estén, si son gente que sabe del ecosistema cripto o gente que se metió para probar. Entonces, eso es lo que va a ser la diferencia. Y después... sí. Perdóname, porque ahora que dijiste es eso, de la gente que se mete para probar. En estos últimos días, que hubo una volatilidad grande después de unos tweets de estos de Elon Musk, escuché o leí varios que hablaban de que mucha gente se metió apalancada, que esto, ¿no? Que no sabían, que metieron quizás todos sus ahorros o todas sus inversiones. ¿Eso es así, digamos? ¿Cómo es que lo ven ustedes? Y si se puede hablar, que muchos están hablando de que se está armando una burbuja. Yo no estoy segura si es, si no es, si va a estallar. ¿Cuál es la opinión respecto a eso? Mirá, lo primero que hay que analizar
es que en todas las inversiones, si vos no tenés conocimiento de la inversión, te podés perder. Porque, por ejemplo, si vos te metiste en la bolsa y dijiste voy a invertir y no sabés en qué estás invirtiendo, las acciones pueden tener... Hay gente que perdió muchísimo dinero en la bolsa también. Sí. O sea que en cualquier inversión que vos te metas sin saber, es muy probable que pierdas. Sí. Y después las cripto no nace con la filosofía de que voy a hacer una inversión y me voy a hacer millonario, sino la cripto nace con una filosofía libertaria en la cual todo el mundo pueda acceder al mercado financiero, que no haya intermediarios. Entonces eso también afecta a un sector, porque si no hay intermediarios, todos los que estaban en el negocio de la intermediación van a ver afectados sus intereses. Entonces por eso siempre, como nosotros con Diego acuñamos una frase: dato, no relato. Empecemos a averiguar, investiguemos, y entonces ahí te vas a dar cuenta por qué pueden haber ciertas bajas o no, porque también es cierto que los grandes jugadores te van a vender caro y te van a comprar barato, y eso en todas las inversiones, no solamente en lo que es el Bitcoin. Tal cual. Ana, ¿te puedo agregar algo? Yo creo que lo que ha pasado, yo no soy un gran analista de mercado, como dice Ana, o somos investigadores básicamente académicos, pero yo creo que lo que ha pasado, que ya venía también pasando, ayer fue bastante abrupto, digamos, la variación, pasar de $50.000 a $30.000 es un cambio importante. De todas maneras, 2011, lo que fue, les hago rápidamente datos, Bitcoin Bull Rules, 2011, 13 y 17. En el año 2011 la máxima cotización del Bitcoin fue de $31 y tuvo una baja al 94% a $2. En el año 2013 el máximo que tuvo, que se replicó por 37 desde el 2011, fue de $1.153 y bajó el 85% a $173. En el año 2017, 4 años después, ya el Bitcoin replica por 17 y se va a $20.000, que era el valor que yo les decía que había sido lo máximo que había tocado, pero baja un 84% y la base llega a $3.000. Si nosotros vemos esa proyección, y no por una cuestión de hacer referencias como que se va a repetir, de alguna manera hay una tendencia de que esa variación podría replicar hoy, en el 2021, fin de año, podríamos decir, quizás por 8. Si tomamos esa referencia, y no quiero decir que estoy haciendo futurología, con respecto a lo que fue el máximo de 2017, el Bitcoin podría cerrar a $160.000 2021. Esa es una tendencia pero quiero aclarar una sola cosita de lo que decía Ana y la pregunta que hacías recién. El mercado quizás haya tenido una depuración por gente que se ha incorporado, pero que en realidad lo que hay que tener es el conocimiento de cuáles son los proyectos que sustentan las cripto. En el caso específico del Bitcoin, como en todos los casos, es lo que se denomina el white paper. El white paper que marca cuáles son los fundamentos y cuáles son los desarrollos que van a tener esa cripto durante su vida. En caso particular de Bitcoin tiene un dato específico, que es el número de emisión de Bitcoin, que el valor que está limitado va a ser de 21 millones de Bitcoin. Al día de hoy hay 18 millones, un poquito más, emitidos, lo cual hace que ante un mercado que, si bien es variable y se fue depurando como el de ayer, es el 1%, se podría decir, de la economía mundial que tiene invertidas en criptomonedas. Si eso se replicara por 2 o por 3 o por 4,
el fenómeno de incremento de volumen de market cap, que hoy son casi 2 billones de dólares que hay de las criptomonedas, de las cuales el 40% lo tiene Bitcoin, y tendría un crecimiento bastante importante. Bueno, justo, perdón que te interrumpa, pero justo a eso iba la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son las diferencias entre las criptomonedas? ¿Hay criptomonedas mejores o menos volátiles, podemos decir, en este contexto? ¿Cuáles podrías nombrar que están dando vueltas hoy y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una? Digo una sola cosita y seguramente Ana va a hacer algún agregado. Las criptomonedas, digamos, de alguna manera están soportadas sobre las tecnologías blockchain, y hoy tenemos lo que serían las distintas generaciones de cripto. Bitcoin es primera generación, después tenemos quizás una de las monedas que es muy importante, que en realidad que opera sobre la red Ethereum, que es la cripto Ether, es la criptomoneda de segunda generación, y ya estarían las cripto o las blockchain, de tercera generación, como podría ser Cardano, Polkadot, Uniswap, que son todos criptos que representan proyectos que tienen sustento y que hacen que tengan una cotización en base a esa proyección. No sé si Ana querés agregar algo con respecto a eso, pero bueno, Bueno, mirando a lo que Diego decía, esto de la primera generación, hace que solamente en la blockchain de primera generación vos vas a poder transaccionar operaciones, compra y venta de Bitcoin. Pero si vos te vas a Ethereum, o sea, la moneda Ether, que se basa en Ethereum, vas a poder ya tener contratos inteligentes, tokens, con lo cual a futuro vos vas a tener proyectos que van a estar sobre esta blockchain. Entonces, eso es lo que decimos con Diego, o sea que hay que saber estudiar el proyecto de fondo. Por ejemplo, vos tenés los famosos tokens, que son activos digitales que representan un activo tangible o intangible, como puede ser el fan token de Independiente o como puede ser el agrotoken, que un token equivale a una tonelada de soja. Entonces, por eso siempre decimos con Diego el tema de no de recomendar, porque nosotros no recomendamos, pero sí salir a estudiar los proyectos, porque vos cuando estudias los proyectos vas a poder ver la factibilidad si eso a futuro va a seguir creciendo. No me quedó claro bien lo que es un token en sí. O sea, ¿cómo? Lo que pasa es que acá te cambia lo que yo siempre digo, que esto es una tecnología disruptiva. Una vez me preguntaron, ¿pero qué es la blockchain? ¿Un programa? ¿Una web? No es un programa, no es una web. Se le dice cadena de bloques, pero si vos lo querés asimilar a algo que manejás, es como una gran base de datos distribuida en el mundo. ¿Y qué son las criptos en sí? No vas a tener algo tangible porque estás en el mundo digital, entonces nada más son registraciones en la blockchain. Ahora, el token, esa representación digital, va a estar avalada, puede ser por algo tangible, como puede ser un metro cuadrado de tierra, como puede ser una tonelada de soja, o va a estar avalada por darte un derecho, como por ejemplo los fan token. Es una representación digital, por eso es tan difícil de entender, porque es algo totalmente disruptivo. Ah, claro, sí, por eso capaz en algunos años quede como más aceitado que son cuando se empiecen a utilizar un poco más también. Y en este sentido, quiero saber qué opinan sobre los estados emitiendo cripto. En sí, me parece que los estados no quieren perder el poder de señoreaje que tienen hoy en día sobre la moneda fiduciaria. Entonces, ahí está el tema. Yo te diría, Bitcoin nace con una filosofía, si querés de fondo, libertaria, es decir, descentralicemos el poder, o sea, que podamos transaccionar, cualquier persona del mundo entre sí pueda transaccionar sin intermediarios. Que, por ejemplo, los estados creen
quiere decir que ya van a tomar más control sobre lo que vos hacés. Porque, por ejemplo, vos tenés un estado como puede ser el chino, o sea que ya va a tener un control total de lo que vos gastás, no gastás, en dónde estás y demás que haces, o sea, un control al 100%. Podrás tener estados que son más tendientes a respetar las libertades, pero igual tenés un control, es contrario a la filosofía de la cual nació todo este mundo. Sí. No sé si me hago entender. Sí. Totalmente. Sí, de hecho uno de los fenómenos que, hablando de lo que fue el miércoles rojo, por decirlo de alguna manera, de ayer, más allá de Elon Musk, sus Twitter, lo que fueron las variaciones de las acciones tecnológicas, alguna apreciación con respecto del dólar, hubo una noticia importante en China, donde el Estado, de alguna manera, prohibió la comercialización de cripto, si bien a los grandes jugadores, no a los particulares, pero eso tiene un dejo de fondo, que es el hecho de no... y de alguna manera siempre hay un interés dentro de toda noticia o dentro de cada acción que se toma, y en este caso China es uno de los estados que viene más avanzado, más allá de que algunos otros hayan ya implementado las monedas centrales digitales, la CBDC, pero bueno, China ya viene haciendo pruebas muy importantes de implementación del yuan digital. Si eso se llegara, y eso tiene un trasfondo, que es el hecho de qué moneda puede llegar a dominar la economía a futuro, con todo lo que representa. Hoy quizás el dólar sería una de las monedas más importantes, pero que bueno, de alguna manera se empieza a referenciar con respecto a su valor, no sé, con respecto a una criptomoneda como podría ser el Bitcoin. Ahora, los estados están, y hace años ya, estudiando el hecho de la regulación de las cripto, pero por otro lado también el hecho de la implementación de monedas centrales digitales, con todo lo que implica. Insisto, China ya va haciendo pruebas y va dándole a los usuarios para que vayan testeando en pequeñas cantidades el yuan digital, y después hay otro país, no me acuerdo cuál es en este momento, pero bueno, sé que implementó el San Dólar. En Suecia se está tratando de implementar lo que es la e-corona. Suiza tiene una gran regulación importante a nivel de cripto, pero en definitiva, todo lo que hace esta situación es que el mercado es como que se empieza a descentralizar, y si los estados de alguna manera no tienen ese control a través de las monedas, en este caso cualquier moneda digitalizada o cripto que quede fuera del poder del Estado, es como que, o del control, perdón, es como que les hace perder cierto poder de alguna manera. Entonces Tal es cual. como que, bueno, no les gusta no tener el control de la base monetaria, un poco lo entiendo. Pero bueno, estamos charlando con Diego Balbi y Ana Julia Gavilán. Les agradecemos un montón por la entrevista. Lamentablemente se nos está terminando el tiempo, pero creo que el mundo cripto nos va a seguir dando que hablar durante bastante tiempo. De hecho, ustedes nos decían, esta historia empezó en el 2008, casi 12 años atrás. Un poco más, me estoy comiendo un par de años de pandemia, pero bueno, les queremos agradecer y los despedimos hasta por ahí un próximo encuentro. Gracias, Noelia, y dejamos una frase que es dato, no relato. Tal cual, gracias. Con eso, nos encantó. Muchas gracias por participar. Muy buenas tardes, buenas noches. Gracias, adiós, buenas noches. Chao. Y así termina Money de Pink Floyd contándonos justamente, share it fairly, but don't take a slice of my pie. O sea, distribuyámoslo, pero de mí no me saques la ración. Así que me pareció que en este universo cripto que está gestándose, cuidado con la repartija de la torta, quién se queda con qué y quién paga los platos rotos.
Chicas, ha sido un placer recibirlas. La entrevista a Diego y a Ana Julia, que fue un lujo, la verdad, y espero verlas pronto en la próxima edición. Claro que sí. Y si quieren seguir la charla, nos pueden encontrar en diferentes redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, en YouTube. Nos encuentran como @poco_ortodoxas. Y también subimos el programa a Spotify, por si lo quieren volver a escuchar. Y en Spotify nos encuentran como Pox_Poco Ortodoxas. Excelente, chicas, que tengan unas muy buenas noches. Hasta martes que viene. Hasta luego.